la mano. O sea, esto hay que entender que cuando se habla de propiedad en términos constitucionales, no es sinónimo de dominio, de cosa mueble o inmueble. El concepto de propiedad lo tiene interpretado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, básicamente incluye todos los derechos que están por fuera de la libertad individual y de la vida. O sea, o sea, cuando ustedes, por ejemplo, reúnen todas las condiciones de acuerdo al programa de estudio para obtener el diploma de abogado, ese estatus jurídico, de haber cumplido todos los requisitos, y de permitir el acceso a un diploma que habilita el ejercicio de la profesión, también se encuentra resguardado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, en el amplio concepto de propiedad. O sea, todo lo que incorporamos a nuestro haber jurídico, a nuestro patrimonio, en el marco del debido cumplimiento de las normas, está dentro de la idea de propiedad. Entonces, cuando nosotros tenemos esa situación alcanzada, adquirida bajo un determinado régimen jurídico, naturalmente una ley posterior no podría afectar, salvo, digamos, el supuesto excepcional de la expropiación. Pero en principio, Entonces, sí. perdón, profe, no, entonces el aumento al monotributo que se hizo es ilegítimo. ¿Qué significa el aumento del monotributo? Se aumentó el 35% retroactivo, o sea, para los meses ya habían pasado. Y de la nada, mucha gente que ya había pagado se le computó una deuda. Hay juicios que se han ganado. Yo no sé que esto ocurrió hace poquito, no me ha tocado analizarlo jurídicamente, pero sí he tenido casos en donde he discutido judicialmente el incremento retroactivo de alícuotas del impuesto inmobiliario, y lo he hecho con éxito. O sea, cuando uno cancela, digamos, una obligación bajo un determinado régimen jurídico, el efecto cancelatorio del pago está dentro de esta noción de propiedad. Lo mismo pasa cuando se consumen bienes o servicios, sobre todo servicios. Por eso el deber de información al usuario de un servicio. La información que dice, mire, si usted es usuario de Internet, le avisamos que el próximo mes la tarifa va a aumentar. Entonces uno es libre de decir, bueno, no quiero seguir con este prestador, y si sigo, bueno, estoy avisado. Ahora, lo que nunca puede hacer el prestador de un servicio es decirle, bueno, por el mes que ya me pagó bajo el cuadro tarifario anterior, como ahora lo modifico, le voy a cobrar un suplemento. Siempre hay que jugar el efecto cancelatorio del pago. Entonces, y eso está protegido también por el derecho de propiedad. Dejo en potencial su pregunta en concreto sobre el monotributo, porque bueno, admito que si usted me lo dice, puede ser, pero bueno, es materia de discusión. Ahí agregué en el chat un extracto de la noticia que había salido. No sé, es por si le Ajá. interesa nada más. Está bien. ¿Y la noticia que también hacía el análisis crítico? No, yo lo vi mucha gente en las redes sociales siendo crítica porque ya habían pagado y de la nada le aparecía una deuda con la FIP porque debían pagar lo que ya habían pagado. En principio, salvo que hubiera algunas otras circunstancias que yo no estoy conociendo, es algo que no corresponde. O sea, y las razones son las que ustedes mismas conocen, ¿no? O sea, lo que surge del Código Civil en ese conjunto de normas que son generales para todas las ramas del derecho, que como bien decíamos, tiene fundamento en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que resguarda la propiedad, y como dijo un compañero de ustedes, también en la seguridad jurídica, que si bien no es un concepto que esté literalmente contemplado en el texto de la Constitución, pero que se infiere de un conjunto de normas que surgen de la Constitución. O sea, la seguridad jurídica básicamente implica que si uno hace algo bajo determinadas reglas vigentes en el momento en que uno lleva adelante una acción, bueno, que después no se cambien esas reglas. Es más amplio, ¿no? Obviamente el concepto de seguridad jurídica, porque a veces incluye la idea también de cosas que si bien se pueden cambiar hacia futuro, cuando se habla de seguridad jurídica se lo hace en un sentido bastante más amplio que el técnico. En el sentido, bueno, si hoy me fijan estas reglas para una determinada actividad económica, la idea de seguridad jurídica hace de que no me las estén cambiando a cada momento, porque cuando uno planea una inversión en el ámbito del comercio o la industria, lo está haciendo a mediano o largo plazo. Entonces siempre los países que tienen un alto nivel de seguridad jurídica son aquellos que no cambian constantemente las reglas del juego,
y obviamente son los más atractivos para los inversores, ¿no? Esta es la idea de un punto de vista más amplio del concepto de seguridad jurídica, pero la protección de la propiedad obviamente incluye la idea de la seguridad jurídica. Bueno, otras preguntas vinculadas al tema. De hecho, la propia ley 19.549 en el artículo 13 establece que los actos administrativos de alcance general, no pueden tener efecto retroactivo, ¿no? O sea, lo veda, y obviamente esa norma hay que interpretarla en los términos que aquí lo acabamos de señalar. El otro tema que, digamos, para cerrar ya, sí, el tema reglamentos, es lo que hace al procedimiento de elaboración, ¿no? Acá, digamos, hacia futuro, sobre todo estoy hablando a todos los estudiantes jóvenes, hay que trabajar y mejorar la cosa, ¿no? Porque en una administración pública que vimos al inicio de este tema, que elabora muchas normas reglamentarias, lo que hace falta es democratizar ese proceso. En algunas cuestiones hay un avance claro de la doctrina de la jurisprudencia, por ejemplo, en todo lo que hace a reglamentos vinculados a cuadros tarifarios de servicios públicos. Ustedes saben que hay ya una doctrina jurisprudencial bastante consolidada en orden a la necesidad de celebrar una audiencia pública, ¿no? O sea, que permita en aquellos temas que son de alto impacto social o de especial sensibilidad social, como puede ser el cuadro tarifario de un servicio público, la Corte en varias oportunidades, tanto la nacional como la provincial, ha señalado que la audiencia pública es una etapa del procedimiento administrativo de elaboración de un acto de alcance general o reglamento esencial, ¿no? La audiencia pública es básicamente una forma en los derechos de incidencia colectiva de asegurar el derecho a ser oído, ¿no? Que es una garantía que se desprende de qué artículo de la Constitución. Artículo 18. Muy bien, el derecho de defensa. En la provincia de Buenos Aires lo tenemos más clarito todavía, porque el artículo 15 de la Constitución Provincial dice que en todo procedimiento administrativo hay que garantizar la defensa de la persona y sus derechos. O sea, y eso incluye ¿qué cosa? El derecho a ser oído, a ser escuchado, en este caso sería por la autoridad competente para expedir un reglamento, antes de que el reglamento se expida, ¿no? Esto no significa que el Estado, que es la autoridad competente para expedir un reglamento, esté obligada, por lo que los interesados dicen, o que lo que se dice en una audiencia pública sea vinculante, que es el término técnico. Pero lo que la jurisprudencia ha señalado de la Corte de la Nación, en el famoso caso Cepis, que seguramente lo habrán escuchado nombrar, del año 2016, es que la autoridad administrativa, si bien no está obligada a seguir los argumentos que se desarrollan por los sectores interesados, o los distintos sectores interesados en una audiencia pública, no está obligada a seguir ese criterio, pero sí debe tratarlo, para decirlo en términos así muy sencillos. Si un sector de usuarios le dice al Estado, bueno, la tarifa debería aumentarse el 30%, no el 60%, el Estado debería dar razón suficiente de por qué a lo mejor aumenta el 60 y no el 30, que es lo que le pidió un sector determinado de los usuarios. Y decir, por ejemplo, bueno, los costos de explotación de este servicio determinan la necesidad de que la tarifa se incremente en un 60% y no en un 30%. Estoy hablando, digamos, en términos hipotéticos, pero respecto de un tema que es bien conocido incluso en la actualidad. El cuadro tarifario de los servicios siempre es un tema de actualidad. Entonces, lo que se necesita frente a una nueva administración generadora de muchas normas a través de reglamentos, no de leyes, que es el problema de las democracias modernas, ¿no? O sea, esa transferencia o delegación de poder normativo sobre las administraciones públicas, de algo que en principio podría ser el Congreso o la legislatura. Bueno, ahí se pierde, digamos, calidad democrática, porque en el Poder Ejecutivo, salvo raras excepciones de órganos estructurados colectivamente, decide una o dos personas. Entonces se pierde, digamos, la esencia de la democracia. Y esto se restablece a través de procedimientos participativos, es lo que se llama hoy en términos modernos participación ciudadana en la toma de decisiones administrativas.
aquí hay mucho para trabajar, hay que reformar las leyes de procedimiento administrativo, y mejorar estas técnicas para que, bueno, los ciudadanos podamos ser escuchados, aunque a veces al poder en general no le gusta esto, ¿no? Siempre el viejo y latente problema del derecho administrativo, el poder del Estado versus las garantías y los derechos de las personas, ¿no? Siempre en términos modernos, con nuevos Sí, conflictos. profe, porque yo creo que si el ciudadano pudiera opinar sobre todas las cuestiones administrativas, en un 80% estaría en desacuerdo. Y es muy probable. Es muy Pero bueno, probable. de todos modos, a lo mejor, si así fuera, el Poder Ejecutivo y los órganos que integran la estructura del Poder Ejecutivo, de haber mayor participación ciudadana, posiblemente sería más sensato o tomaría decisiones en las que, digamos, que hubiera más consenso, ¿no? O sea, hay que procurar el consenso. Yo sé que, obviamente, cuando uno administra, los funcionarios que administran, tampoco, digamos, pueden transformar a la administración pública en una suerte de Estado asambleario permanente, porque por algo es el Poder Ejecutivo y la eficacia y la eficiencia que demanda esa actividad, no puede poner todo el día las cuestiones en permanente debate, hay que accionar, ¿no? O sea, pero sí es cierto que hay temas que son más sensibles que otros, donde escuchar a la población y a los interesados puede coadyuvar a que la administración pública adopte mejores soluciones o no se desvíe de las decisiones o las acciones que tiene que llevar adelante, a veces por intereses secundarios o que no son pertinentes en el caso. Esto entonces en cuanto, digamos, al procedimiento de elaboración de los reglamentos. Acá hay que en el futuro trabajar. Es un encargo que tienen la nueva generación de futuros abogados y abogadas. Bueno, y para cerrar la unidad 4, en cuanto a lo que hace a las fuentes del derecho administrativo, sobre la doctrina científica, no, ya saben que es la opinión de los autores, eso no hay nada nuevo. Sobre la jurisprudencia, si bien es importante en todas las ramas del derecho, en la nuestra, por ese estado de evolución permanente que tiene, y por todos los conflictos e intereses cruzados que se gestionan en el ámbito de la administración pública, siempre es novedosa, ¿no? La jurisprudencia es una fuente sustancial del derecho administrativo. El otro día hablábamos de los reglamentos de necesidad y urgencia, la Corte Provincial acaba de sacar una sentencia que está empezando a ser comentada, con un criterio que, bueno, se puede o no compartir, pero siempre uno advierte, a diferencia de otras ramas del derecho, que están más consolidadas, cambios jurisprudenciales que, es necesario destacarlo, determinan para los abogados la necesidad de seguir esos cambios, ¿sí? Sobre todo porque además la jurisprudencia, esto por ahí para los que ya están avanzados o ya tienen aprobado Derecho Procesal Segundo, recordarán ustedes que en la jurisprudencia en el ámbito de lo que se conoce como la casación, ¿qué es lo que, cómo se denomina conceptualmente a esa jurisprudencia que elaboran los superiores tribunales de justicia en el marco de la casación? ¿Recuerdan ustedes? El fallo plenario. No, el fallo plenario es otra cosa de dudosa constitucionalidad, ¿no? Porque no existen todos los fueros, hay en el fuero federal, se permite, digamos, la existencia de fallos plenarios. De todas maneras, ojo, esto no significa que no haya que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, si ustedes están con un caso donde hay jurisprudencia plenaria, es necesario conocerla. De hecho, en nuestra materia hay algunos fallos célebres, como el caso Petraca, cuando hay que discutir daños y perjuicios derivados de un acto administrativo ilegítimo. En este caso, famoso plenario, que los abogados que no hacen derecho administrativo a veces se lo llevan por delante, es necesario previamente conseguir la declaración de invalidez del acto administrativo, por algo que ustedes están aprendiendo en estos tiempos, que el acto administrativo se presume legítimo. Entonces,
nadie puede reclamar daños y perjuicios derivados de un acto administrativo si antes no consiguió en sede administrativa o sede judicial que el acto se anule, porque No. la base de la pretensión resarcitoria justamente ¿cuál es? La actividad ilegítima de la administración, o sea, el acto nulo. Si la administración emite un acto que es nulo, actuó al margen del derecho, y eso genera responsabilidad. Bueno, esto se dijo en un caso plenario. Fíjense entonces la importancia de los fallos plenarios. No obstante, la opinión, digamos, dividida que tiene en la doctrina científica su validez constitucional, por el hecho de que es como que los tribunales se transforman en una especie de legislador. Pero por fuera de esos casos, que no, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no funciona la doctrina plenaria, que la pregunta que hacía era la función casatoria de los superiores tribunales de justicia. ¿Qué hace la Suprema Corte de la provincia o de los superiores tribunales provinciales? ¿Cuál es la función que tienen? La doctrina legal. ¿Cómo? No escuché bien. Doctrina legal. La doctrina legal, esa es la respuesta que quería. Elaboran lo que se llama la doctrina legal. La doctrina legal es la interpretación que hace el superior tribunal. Cuando hablamos de casación, ustedes saben que la casación es una función jurisdiccional que trata de unificar criterios. Imaginen ustedes que en la provincia de Buenos Aires, con la cantidad de tribunales que hay de primera instancia y cámara, en los distintos fueros o ramas del derecho, puede que la Cámara Civil de La Plata tenga una opinión y la Cámara Civil de Bahía Blanca tenga otra, y lo mismo en nuestra materia, en que hay 4 cámaras de apelación regionales. Entonces, la Corte hace la función de casación, unificar el criterio. La doctrina legal es lo que la Corte piensa sobre una ley, sobre un reglamento, en el caso de nuestra materia, y qué ocurre, digamos, cuando un tribunal inferior se aparta o del texto de la ley, que obviamente no lo puede hacer ningún juez, o se aparta de la doctrina legal. ¿Qué habilita a qué cosa? Es fácil la respuesta. ¿Sí? A un recurso. A un recurso. A los recursos extraordinarios, acá Eugenia Sánchez lo está poniendo. Exacto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Esto, yo sé que los que están recién cursando, que suele ser concomitante con esta materia, derecho procesal, por ahí recién lo están viendo, y es uno de los temas más complicados en el derecho procesal civil y comercial. Pero bueno, para que ustedes sepan la importancia, digamos, de la jurisprudencia como fuente del derecho administrativo, hay que conocer, es importante conocer los fallos de la Suprema Corte, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que como se llama el máximo tribunal, porque son los que elaboran la doctrina legal, o sea, la opinión sobre si una ley de derecho administrativo, un reglamento administrativo, eso no es válido, en el caso de que la Corte lo haya tratado en su momento, es lo que a ustedes les marca una fuente muy importante, porque eso les va a servir para hacer un planteo ya, incluso en sede administrativa. Le puede decir usted a un ministro, mire que esto ya lo resolvió la Corte, le marca tal caso, y es doctrina legal. Por supuesto que si una Cámara se aparta, un juez de primera instancia, y después una Cámara se aparta de la doctrina legal, el fallo va a ser cuestionable, o puede ser cuestionable por vía de recurso extraordinario, y va a ser exitoso el recurso. Lo mismo pasa con la doctrina que elabora la Corte Suprema de la Nación. Si bien ustedes saben que cada juez es soberano al momento de decidir, en el sentido de que las sentencias ni de la Corte Provincial ni de la Corte Nacional obligan a un tribunal inferior a resolver del modo que lo ha hecho. Pero el peligro que se corre en uno y otro caso es que después pueden ser invalidadas. En el caso de la jurisdicción federal, la Corte de la Nación tiene dicho que si un tribunal inferior se aparta de lo que la Corte de la Nación tiene dicho en un determinado tema, se incurre en un supuesto de arbitrariedad de sentencia. La doctrina de la arbitrariedad de sentencia es una doctrina pretoriana que ha elaborado hace muchas décadas la Corte Suprema de la Nación, por fuera de los casos que constituyen cuestión federal. Las cuestiones federales
para los que todavía no han transitado, que es ya la tercera vez que lo digo, la totalidad de los estudios de derecho procesal, son las que están previstas en una antiquísima ley nacional, la ley 48, que determinan los casos en que se accede por vía de recurso extraordinario a la Corte Suprema de la Nación. Hoy esos casos son casi excepcionales. La mayoría de los juicios que llegan a la Corte de la Nación por vía de recurso extraordinario suelen ser por arbitrariedad de sentencia, que son, la arbitrariedad de sentencia es una sentencia que está afectada en su validez intrínseca a la sentencia como pronunciamiento judicial válido. ¿Cuándo ocurre ello? Cuando el juez se aparta brutalmente de lo que dice el texto normativo, o cuando se aparta groseramente de las circunstancias que están comprobadas en la causa. Es algo parecido a lo que en el ámbito provincial se llama absurdo, en el orden nacional se llama arbitrario. Es una sentencia infundada, para decirlo de manera simplificada. Obviamente no es el caso de que se pongan a estudiar ahora recursos extraordinarios en esta materia, porque no es nuestro métier, ni son nuestras atribuciones competenciales, para decirlo en términos de derecho administrativo. Simplemente es una explicación colateral de cuál es para destacar la importancia de la jurisprudencia, que sobre todo en nuestra materia, tienen los fallos de los superiores tribunales, léase Corte Suprema, en el caso que les acabo de señalar, o superiores tribunales provinciales, y eventualmente de los fallos plenarios. Dicho esto, cierro con el tema de los precedentes. ¿Qué se imaginan ustedes que significan los precedentes en el derecho administrativo? ¿De qué estaríamos hablando cuando hablamos de precedentes? Que es un punto que está en el programa, al final de la unidad 4. De los fallos más importantes que se aplican o que forman doctrina justamente. Bueno, digamos, yo sé que la pregunta lleva naturalmente a ese tipo de respuesta, Lucía, pero en esta materia en general, cuando hablamos de precedentes, en términos técnicos, básicamente nos estamos refiriendo a precedentes administrativos. Yo sé que la noción de precedente que corresponde al sistema del common law, el derecho anglosajón, que se construye a través de casos, en oposición a lo que es el civil law, que son los sistemas jurídicos de raíz románico-germánica, que prevén antes las soluciones a través de leyes, pero por fuera de esa disquisición, que es la que habitualmente uno rápidamente piensa cuando le preguntan, bueno, ¿qué es el precedente? Bueno, en el caso de nuestra materia, es una expresión que se utiliza para cuando existe un pronunciamiento de la administración pública en un tema determinado. Esto muchas veces cuando uno actúa en la administración pública, busca, a ver, bueno, tengo que plantear tal cosa, entonces, ¿qué busco? Busco antecedentes, porque a lo mejor el Poder Ejecutivo o un ministro, los órganos de asesoramiento, léase en provincia Asesoría General de Gobierno, en el orden nacional el Procurador del Tesoro de la Nación, o los órganos de control que en definitiva dan opiniones jurídicas, como puede ser la Fiscalía de Estado en la provincia de Buenos Aires, o la Contaduría General de la provincia, dan sus opiniones. Es cierto, el precedente técnicamente hablando es la decisión que adopta un funcionario competente, un órgano competente en una materia determinada. Entonces la pregunta es, frente a un caso posterior, exactamente igual, donde se dan las mismas circunstancias de hecho y donde hay que aplicar las mismas normas, la pregunta es, ¿puede la administración, ese mismo órgano que antes se pronunció, apartarse de lo que dijo con anterioridad y resolver de manera diferente? ¿Qué les parece a ustedes? En Sí, principio en ese no. caso, sí, porque no lo está obligando el precedente, es solamente un fundamento, ¿o no? Pero si está fundado, sí se puede apartar. ¿Qué significa que esté fundado? Que esté bien motivado, bien clara la explicación. Bueno, esa es Pero una la muy buena situación no puede respuesta. cambiar, el contexto una buena- social no puede- Es una buena respuesta, María Elena. Por lo siguiente. El tema, como advertirán ustedes, es delicado, ¿no? Porque, por un lado, el apartamiento
puede afectar una garantía constitucional, que podría ser ¿cuál? La que está más a simple vista. Cuando la administración resuelve de manera diferente ante las mismas circunstancias y la misma legislación. La igualdad. La Sí. La igualdad. igualdad, la igualdad. Desigualdad. Exacto. Se imaginan que nada irrita más que sea el propio Estado aplicando la ley de manera diferenciada y sin justificación ninguna. Ahora, también es cierto que la dinámica de los asuntos públicos, y sobre todo cuando nos encontramos ante el ejercicio, un tema que ya ustedes van conociendo, de potestades de carácter discrecional, donde el funcionario competente puede elegir entre varias opciones que todas son válidas, bueno, el tema se complica, porque pónganse un minuto en el traje del funcionario. A lo mejor el funcionario dice, bueno, yo creo que es mejor para el interés general, para la gestión que estoy llevando adelante, resolver de manera diferente a como resolvió capaz que el mismo órgano, pero con otra persona física, ¿no? Que esto siempre quiero destacarlo, sobre todo porque los políticos argentinos vieron que asumen una gestión de gobierno y dicen, no, pero esta deuda la tomó el intendente anterior o el gobernador anterior, o esto lo hizo. A ver, se llama principio jurídico de continuidad, o de continuidad jurídica del Estado, perdón. Principio de continuidad jurídica del Estado. Las personas físicas son intrascendentes. Si no, digamos, sería inviable que el Estado se relacione jurídicamente con terceros. Entonces, si un ministro de la misma cartera que yo hoy estoy ejerciendo resolvió de un modo, yo nuevo ministro, si me quiero apartar, tengo, aunque sea distinta persona física, tendría que dar unas razones. O sea, en principio, ¿qué es lo que quiero decir? Por ahí tengo un criterio diferente, que puede ser mejor que el del que se utilizó con anterioridad. Y eso es bueno, hacer un cambio. Pero lo que hay que hacer es lo que dijo María Elena, motivar el acto. En la provincia de Buenos Aires, este deber está impuesto en el artículo 108, recuerdan ustedes la ley 7647, que es la ley de procedimiento administrativo en la provincia de Buenos Aires. El artículo 108 establece los casos en los cuales hay que motivar especialmente el acto. Hay diversos casos, uno es cuando se aparta el funcionario de los dictámenes jurídicos, ustedes recuerden, ya esto creo que lo saben, los dictámenes pueden ser obligatorios en cuanto a la necesidad de requerirlos en un caso, pero no son vinculantes, porque si no gobernaría el asesor en vez del Poder Ejecutivo o los ministros. Y lo mismo pasa en el artículo 108, inciso C, de la ley 7647, es el supuesto en que la ley dice, bueno, si te vas a apartar de un precedente, de lo que resolvieron en un caso anterior, tenés que dar una motivación más amplia. O sea, hay que el funcionario, el órgano administrativo, tiene que hacer un esfuerzo mayor en dar explicaciones de por qué deja ese criterio anterior. Entonces, cuando no lo hace, cuando simplemente resuelve de un modo diferenciado, sin dar ninguna explicación, ojo, que aquí hay, lo que decíamos con anterioridad, un precedente de la Suprema Corte de Justicia. Hay un caso, Nazar Anchorena, que estaba mencionado en la nómina de jurisprudencia, que ustedes creo que la otra vez copiaron cuando yo se lo puse en pantalla. La causa es Nazar con Z Anchorena contra Municipalidad de General Pueyrredón, la Municipalidad de Mar del Plata. El fallo, ¿cómo? Si me escucha, digo. Sí, le escucho. Si no podía repetir lo que dijo del artículo 108 del inciso C. Con todo gusto. Gracias. El artículo 108, inciso C de la ley 7647 de procedimiento administrativo, tiene una regulación específica para lo que estoy hablando, cosa que, digamos, no ocurre con la ley nacional. Es cierto, la ley nacional, recordarán ustedes, en el artículo 7, inciso F, establece la necesidad de motivar, perdón, inciso D, de motivar los actos administrativos. El equivalente en provincia es este artículo 108, inciso C, que en vez de tener una regulación genérica, es decir, los actos administrativos tienen que tener motivación suficiente,
establece una serie de supuestos, cuando se afecten derechos subjetivos, cuando haya apartamiento de los dictámenes, y cuando el órgano se aparte de un criterio precedente, de una decisión anterior que había tenido un sentido y ahora quiere cambiarlo. Entonces, en ese caso, el funcionario va a tener que dar una explicación detallada de por qué cambia de criterio. Y tan relevante es esto, lo del artículo 108, que está inspirado en la igualdad ante la ley, porque en definitiva, si desde el primer día le estamos enseñando que la administración o la función administrativa es una actividad sublegal, o sea, sujeta al principio de legalidad, a la hora de interpretar la ley siempre se tiene que hacer de un modo uniforme. No se nos escapa y por eso hay infinidad de conflictos, que las interpretaciones son dinámicas, lo que un día la Corte de la Nación, digo, como tribunal máximo lo ve blanco, capaz que después pasan 10 años lo ve negro o verde. Bueno, esas cosas pasan en el derecho porque no es una ciencia exacta. Pero siempre esos cambios requieren de dar explicaciones. Y en el ámbito de la administración pública es fundamental, sobre todo porque es una actividad sujeta al principio de legalidad. O sea, si el funcionario ve que puede tomar una decisión diferente, sin apartarse, obviamente, de un mandato específico de la ley, bueno, lo que tiene que hacer, de acuerdo al artículo 108, inciso C, es dar una explicación acabada. Porque si no lo hace, le va a ocurrir, si del otro lado hay un abogado inteligente que estudió bien el derecho administrativo, que le hagan una impugnación y que eventualmente le invoquen este precedente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que es el caso de Nazarán Chorena, en donde en la Municipalidad de Mar del Plata, un tema bastante sencillo, a una persona se le dio una licencia, un empleo público de la Municipalidad de Mar del Plata, le dieron una licencia. Y en igualdad de circunstancias, de hecho, y en aplicación de las mismas normas jurídicas, para que funcione esta doctrina del caso Nazarán Chorena, o para decirlo en términos técnicos, para el que el precedente sea vinculante para la administración pública, tiene que haber identidad fáctica e identidad normativa. O sea, tiene que ser la misma norma y tiene que ser la misma circunstancia de hecho, en las cuales, o en virtud de las cuales, el órgano administrativo dice, ahora antes dije A, pero ahora digo B, y no doy ninguna explicación de por qué cambio. Bueno, eso es inadmisible. Y la Suprema Corte de Justicia, en este caso Nazarán Chorena, le dio la razón al actor, e invalidó el acto administrativo. O sea, es una causal de nulidad del acto administrativo. Pero si se argumenta bien, sería válido, ¿no, profe? Sí. Si el funcionario competente puede dar buenos argumentos, dar una buena motivación, siempre estamos hablando dentro del marco de la ley. De paso, su pregunta me viene bien para aclarar lo siguiente. El precedente, o sea, la doctrina del precedente, que básicamente a lo que apunta es que sea vinculante, o sea, que la administración se sienta atada de lo que dijo con anterioridad, es vinculante naturalmente cuando lo decidido con anterioridad es lícito. O sea, porque nadie puede, sobre todo en este país donde es bastante común, donde se diga, no, pero a mí no me tienen que sancionar porque a fulano no lo sancionaron, y a Mengano tampoco. Bueno, a ver, muchas cosas mal hechas no hacen una buena. O sea, nadie puede invocar un precedente ilegítimo, que es bastante común en la sociedad argentina, ¿no? Es decir, como a fulano no le hicieron nada, entonces a mí tampoco. No, si yo hago algo que está mal y me tocó en suerte que me la den por la cabeza, me la tengo que aguantar. Yo sé que irrita, porque la desigualdad, el tratamiento desigual en el plano jurídico siempre irrita y causa agravio, y está mal. Todos deberían ser juzgados de la misma manera ante las mismas circunstancias. Lo que estoy diciendo es que si yo conozco un precedente que se resolvió de un modo determinado, pero ese modo determinado en que se resolvió ese precedente es ilegal, yo no lo puedo invocar a mi favor. Yo no puedo hacer una demanda invocando esta doctrina del caso Nazarán Chorena y diciendo, yo quiero que me habiliten mi comercio de estupefacientes porque fulano tiene un comercio de estupefacientes funcionando en la calle 9 de la ciudad de La Plata. Bueno, a ver, está prohibido comercializar estupefacientes.
Se me viene a la cabeza el caso Fight y Schifrin cuando se cambió la doctrina legal, o sea, la jurisprudencia. Sí, pero ahí estamos hablando en el plano judicial. Yo estoy hablando en el plano administrativo. O sea, estoy hablando de precedente administrativo. Sí, de sí, lo que- profe. ¿eh? O sea, no confundir. O sea, la técnica esta del precedente administrativo con carácter vinculante es una suerte de ligazón o límite que tienen los funcionarios administrativos cuando ya se resolvió un tema de una determinada manera. Entonces, ¿qué significa? Que si no doy una razón sustancial y suficiente para cambiar de criterio, bueno, debo respetar lo que ya se resolvió antes, para tratar a todos los ciudadanos de manera pareja e igualitaria. Esta es la idea, o sea, lo que subyace como fundamento de filosofía jurídica es naturalmente el artículo 16 y el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que son los dos preceptos que dan fundamento a la igualdad ante la ley y al tratamiento igualitario por parte de las autoridades públicas. Perdón, el artículo 16 y el artículo, ¿cuál era el otro? 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Gracias. Recordarán que se incorporó en la reforma del año 94. 24. Y dice, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. Es un paso más dentro de la idea de igualdad clásica que trae el artículo 16 de la Constitución Nacional. En el caso del artículo 16, es la igualdad de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, una ley para todos los habitantes de la nación. Igualdad ante la ley. El 75 y 23 es una regulación de este principio de la igualdad más intenso, de mayor sustancia. Bueno, ahora sí cierro la 4 con este último punto que dice instrucciones y circulares. Esto está referido a lo que se conoce con otro lenguaje más sencillo, reglamentos internos. La administración pública es frecuente que dicte en todos los poderes del Estado reglamentos que no están dirigidos a producir efectos sobre los ciudadanos, sino en el ámbito interno. Entonces, en ese caso, un dato, por ejemplo, la eficacia de la norma no requiere la publicidad, que sí requiere en el caso de los reglamentos, sino que con que se comunique a los propios, habitualmente, empleados y funcionarios de la administración, es suficiente. Por supuesto que obviamente tienen que tener un objeto lícito y demás, como lo que se predica para cualquier tipo de reglamento. Pero lo que se conoce, digamos, con ese nombre, es esa categoría que dentro de la administración pública abunda, porque hay muchísimas cosas que la administración tiene que regular de manera interna para su correcto funcionamiento. ¿Se entiende? Bueno, si no hay ninguna pregunta sobre la unidad 4 que me quieran hacer, podríamos comentar. Sí. Profesor, si me permite aclarar un poco lo que dije al principio con el tema de las leyes que no son retroactivas. Por eso aclare. Por eso mencioné en el artículo del Código Civil que los derechos adquiridos no se pierden. Eso es en forma general, ¿no? Doy un ejemplo del Código Civil para tomarlo como base, pero todos derechos adquiridos, por más que se modifique la ley, no se pierden. No, está clarísimo. Eso, sí, no se pierden. No solo en el Código Civil, sino toda ley que se vaya modificado. Ya los derechos adquiridos nunca se van a poder perder, justamente porque estamos en un país democrático con derechos que el ciudadano no puede perder. No, está clarísimo y eso, en realidad, digamos, cada uno con sus palabras, hemos dicho lo mismo y todo sobre la base del artículo 17 de la Constitución Nacional. Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario de la unidad 4 para cerrar, antes de inaugurar un nuevo tema? Estuvo interesante. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno.
Y el derecho a ser oído tiene leyes supranacionales. Obvio, La sí, Corte sí. Interamericana de Derechos Humanos, artículo 8 y 25, y La la Convención Convención Interamericana de Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 8 y 25, 8 y 25, sí. y después el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Todo ese conjunto de tutelas judiciales y administrativas tienen también resguardo en los tratados internacionales que se acaba de mencionar. Que tienen jerarquía constitucional. Son complementarios al texto de la Constitución. Sí, señor. Acá me preguntan hasta cuándo tenemos clase conmigo. Hasta que las velas ardan. Ahí va, ahí va. Todas las que ustedes quieran o necesiten. Yo no tengo problema. Bueno, tenemos que entrar en un capítulo nuevo, que en términos generales podríamos decir el de la intervención. Si voy a tomar examen, acá me preguntan, vuelve la pregunta. Es lo mismo que tomen yo examen o que tomen los adjuntos. Si toman los adjuntos, como pasó hasta ahora, yo les suministro los temas de las unidades que yo desarrollo. En este caso van a ser 4, 15 y 17. Decía entonces que tenemos que entrar a un capítulo nuevo, que yo siempre digo que podría o no estar dentro del derecho administrativo. ¿No? Algunos tratadistas, grandes tratadistas, algunos europeos, estos temas incluso a veces no los incluyen en sus obras, porque fíjense que en buena medida esta materia, si ustedes analizan el programa, lo que tenemos es un conjunto de unidades vinculadas a la historia y el origen del derecho administrativo, a analizar conceptualmente lo que es la función administrativa, los principios sobre los cuales se desarrolla básicamente la legalidad, las fuentes del derecho administrativo, la organización de la administración pública, ahí lo vemos en las unidades 5 y 6, y después la actividad jurídica. Básicamente hay varias unidades respecto del acto administrativo de alcance individual, una unidad que es esta que cerramos recién del acto administrativo de alcance general, y varias unidades sobre los contratos. Después hay una unidad sobre lo que algunos llaman contratos y otros no, que es la relación jurídica entre el Estado y sus empleados, y ese es básicamente el 80-85% del contenido de la materia, estrictamente jurídico. O sea, qué es la administración, cómo se organiza y qué es lo que jurídicamente produce. Esto que viene ahora es un poco la intervención del Estado en la vida social y económica, que obviamente está llena de matices, de más connotaciones políticas. Como de costumbre, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de estudiar los fenómenos jurídicos, para que se comprendan correctamente dentro de estas categorías clásicas que vamos a ir tratando de interpretar y entender. La unidad 4 básicamente se refiere al célebre tema de los servicios públicos, y a mí siempre me gusta hacer, digamos, una introducción de contexto, para que se entienda mejor de lo que vamos a hablar. Y en ese sentido hago algunas preguntas preliminares para justamente entender mejor, para que ustedes entiendan mejor a la postre qué es un servicio público. Mis dos primeras preguntas están vinculadas al tema de la vida económica de los pueblos y de las naciones, o de las personas. La primera pregunta que yo les voy a hacer es, ¿cómo la unidad 15 habla de... Sí, acá me preguntan. Unidad 15 es servicios públicos. La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cómo los seres humanos, o a través de qué los seres humanos encontramos satisfacción a nuestras necesidades? ¿De qué nos valemos? Todo tipo de necesidad, ¿cómo le damos satisfacción? ¿A través de qué? De bienes y servicios. Bienes y servicios. Bienes y servicios, correcto. Bienes son cosas, servicios son actividades, prestaciones. A través de bienes y servicios. ¿Y dónde encontramos toda esa economía ya con una dosis
de notas jurídicas, ¿dónde encontramos la satisfacción de esos bienes y servicios que necesitamos en nuestras vidas? Acá Nico me dice en el mercado. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Correcto. ¿Y qué sería el mercado? Un lugar donde se intercambian justamente bienes y servicios a cambio de algo. Otros bienes y servicios, un precio. Bueno, ahí lo pusieron más técnicamente. Ahí lo puso, sí, lo que dicen los economistas. Es el ámbito donde se encuentra la oferta y la demanda. Esa es la respuesta correcta. Bien, hasta ahora venimos muy bien, ¿eh? No siempre responden rápido y con precisión como lo están haciendo ahora. Bueno, y esta es un poco más jurídica. Institucionalmente, ¿dónde está organizado el mercado? Si yo les pregunto, bueno, el mercado. En leyes. Leyes, ¿dónde más? Por encima de las leyes. La Constitución. A ver, y en la Constitución, yo les preguntara a ustedes, ¿dónde en el texto de la Constitución uno puede suponer, porque ojo, esta pregunta que ustedes están, algunos ya me están adelantando respuestas correctas, esta pregunta a lo mejor en otros países no se responde de la misma manera. Cuando yo digo dónde se satisfacen o dónde se encuentran los bienes y servicios que necesitamos para atender nuestras necesidades, en la mayoría de los países del mundo la respuesta es la que ustedes dieron, pero puede haber algún modelo de Estado o de organización social donde la respuesta sea diferente. La respuesta que ustedes dieron es correcta, de acuerdo, en mi opinión, y creo que estamos coincidiendo por lo que veo acá que escriben ustedes con bastante precisión, la organización del mercado surge de la Constitución. Entonces, frente a la pregunta concreta de por qué surge la organización del mercado del texto de la Constitución, algunos acá han anotado con precisión artículo 14, artículo 17, acá con signo de pregunta artículo 18. Bueno, podría ser hacia la seguridad jurídica. ¿Qué más? ¿Qué libertad es fundamental que no surge literalmente del texto de la Constitución, pero que está implícita en estas normas? Hay una libertad fundamental que más del derecho... Esa en el texto de la Constitución es clave. Hay en el artículo 14 se consagra la libertad de comercio, industria y trabajo. Esas tres libertades, sin esas tres libertades no se puede hablar de mercado. No se puede hablar de mercado sin la garantía de la propiedad, porque todo el que opera, digamos, en la actividad económica, ¿qué es lo que persigue? ¿Adueñarse de qué cosa? Cuando ustedes trabajan como abogado o tienen un negocio o una fábrica, pretenden fin de lucro y que ese lucro que produce pueda apropiarse uno, o sea, que quede, digamos, más allá después de pagar los impuestos que corresponden y demás, ¿no? Pero uno tiene el derecho de apropiarse de esa renta que se obtiene con una actividad lícita, de la ganancia que se obtiene con una actividad lícita. ¿Qué otra libertad es importante para que exista mercado? Fíjense que ustedes hablaron que donde se encuentra la oferta y la demanda. ¿Eso qué genera? El encuentro de oferta y demanda. Habitualmente la oferta y la demanda se entrecruzan bajo ¿qué operación jurídica? La contratación. Claro, la libertad de contratación. Es cierto que, digamos, ¿no? Ya hoy en términos modernos, la libertad absoluta de contratación del siglo XIX no existe porque está bastante regulada, fundamentalmente por el Estatuto del Consumidor y del Usuario, y otras cláusulas que existen establecidas, en nuestro caso, en el Código Civil y Comercial, pero básicamente hay una libertad de contratación. En todo el sector privado, sin esa libertad no se podría hablar de mercado. Obviamente, ahí señalaron el artículo 42 de la Constitución Nacional. ¿Por qué es importante este artículo? Por la defensa de consumidores y usuarios de bienes y servicios.
¿Y qué otra cosa más? Para que haya mercado, ¿qué es lo que no tiene que haber? Monopolios. Exacto. Fíjense que el artículo 42 claramente le impone, digamos, al Estado, se los voy a leer, el segundo párrafo: las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, ¿no? Se refiere a los económicos, consumidores, usuarios, etcétera, etcétera. Y dice, y a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. Fíjense con la claridad que regula este tema el artículo 42 de la Constitución Nacional. Dice, al control de los monopolios naturales ilegales. O sea que esta cláusula, que fue introducida en el año 94, ya habla directamente de los mercados y claramente establece que cualquier forma monopólica es, digamos, antitética con la idea de mercado, significa libre competencia. Entonces, los monopolios lo que hacen es destruir la competencia o limitarla. Entonces, claramente la Constitución le impone, digamos, a las autoridades de la nación ese deber. Bueno, bien, la verdad, bien, rápido. No todos los cursos responden con esa velocidad y precisión, así que bien por ustedes. Esto al margen de lo que cada uno puede opinar, ¿no? Estamos haciendo un análisis, como siempre lo aclaro, de nuestro sistema jurídico que está fundado básicamente en el texto de la Constitución Nacional. Obviamente varios de los tratados de derechos humanos que aquí se mencionaron hace un momento también aseguran todas estas libertades. Merecemos una aprobación. Ustedes son geniales. Ustedes no pierden una oportunidad. Si en este tema serían unos abogados geniales, para pedir aprobaciones masivas o colectivas. Bueno, la nota. Discúlpeme, ¿cómo nos justificamos? ¿Cómo nos justificamos básicamente? Echa la ley, echa la trampa. Bueno, pero yo quiero pensar. Quiero pensar que esto no es trampa. Los estoy halagando ahora, les estoy diciendo que han dado una buena respuesta. Interpréteme en el buen sentido de la comparación. No, está claro. O sea, digamos, como nota de concepto general, está muy bien. Bueno, hecha esta introducción, para poner en contexto, no, claro que oscurece, le dice el compañero. Hecha esta introducción para poner en contexto la noción de servicio público, la realidad es que los mercados, así de manera perfecta, como están explicados en los libros de política económica o de economía política, en general no existen, en mayor o menor medida, hay siempre alguna forma de intervención del Estado. Muchas veces se lo hace a través de regulaciones, justamente ¿para qué? Para que esas regulaciones preserven, por ejemplo, estas condiciones a las que alude el artículo 42 de la Constitución Nacional, para que haya competencia. Otras veces hay regulaciones para preservar la calidad del ambiente. Bueno, puede haber infinidad de razones por las cuales el Estado interviene a través de lo que sería una actividad regulatoria o de gravamen. ¿Por qué digo de gravamen? Porque en general cuando el Estado regula, ustedes hace un momentito mencionaban el artículo 14, donde están las garantías y los derechos, que se ejercerán conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, dice el mismo artículo 14. Entonces, regular, ¿qué significa? En muchos casos, comprimir razonablemente el ejercicio de ciertos derechos para hacer posible otros derechos. Si yo quiero preservar el medio ambiente, evidentemente tengo que limitar un poco las actividades industriales, sobre todo, y algunas actividades comerciales, porque pueden ser, si se ejercen sin ningún límite, nocivas para el medio ambiente. Esto es bastante claro, está lleno de ejemplos en el mundo actual. Entonces hay infinidad de regulaciones, ya sea en dónde se pueden ubicar determinados establecimientos,
qué materiales pueden utilizar, qué combustibles pueden quemar, cuáles no. Europa está embarcada en una lucha tremenda para terminar con las usinas eléctricas que consumen carbón por la fuerte contaminación ambiental. Bueno, todo eso son regulaciones a una libertad de comercio, industria, que establecen los textos constitucionales. Y otra forma, digamos, de intervenir puede ser la figura del servicio público. Acá ya no se trata de regulaciones, sino de lo que se conoce como la administración prestacional, o un Estado prestador. A veces, algunas necesidades que tenemos las personas, o incluso también las empresas, pero fundamentalmente las personas, en cuanto a bienes y servicios, por las más diversas razones, puede ocurrir que el mercado, que es el sistema principal que hemos visto en el que se abastecen esas necesidades, el mercado no las proporcione, o sea, directamente no las proporcione, o sea, no haya una oferta, o si hay una oferta que sea insuficiente, o que por alguna razón, tratándose de bienes esenciales, a lo mejor esa oferta determine que sea inaccesible para muchas personas. Entonces, ahí es donde el Estado empieza a intervenir. Lo puede hacer de diversas maneras, lo puede hacer a través de la regulación, es una forma, o lo puede hacer a través de la figura del servicio público, en donde me adelanto a señalar, eso significa que sea el mismo Estado el que sustituya, digamos, la oferta de los particulares y sea él el que preste el servicio, o que declare que esa actividad ya no pertenece a la esfera de los particulares, la declare servicio público, y si bien el Estado mismo no lo presta, puede delegar la gestión en cabeza de un tercero a través de distintas figuras. La más conocida es la concesión del servicio público. Entonces, esto, digamos, a modo de introducción, para que ustedes vean, cuando hablamos de servicio público, de qué queremos, en dónde nos queremos introducir con este día. El servicio público, fíjense que es una expresión bastante confusa, porque si yo digo servicio público, puede ser que lo público esté referido a qué, les pregunto ahora. Si yo digo servicio público, el adjetivo calificativo público, ¿a qué o a qué puede estar referido? El Estado, la intervención del Estado. Bueno, una forma de verlo es en el plano subjetivo. El servicio es público porque lo brinda el Estado, pero no es la única forma. Alguien me puede decir, no, el servicio público no es tal porque lo brinda el Estado, sino porque atiende una necesidad general o esencial de la población. Y esto ha sido admitido. Con lo cual, ya la expresión de por sí es bastante confusa y requiere, digamos, un análisis detallado. Es más, suele ser una expresión que a veces se utiliza en cosas que nada tienen que ver con esta categoría que estudiamos en el derecho administrativo. No pocas veces, seguramente ustedes, leyendo algún texto de derecho procesal o de derecho constitucional, habrán visto que se escribe el servicio público de justicia. Bueno, la pregunta ¿es un servicio? Sí, porque es una actividad, una prestación que organiza y brinda el Estado. Ahora, no es el servicio público que nosotros vamos a estudiar en esta materia como categoría técnica, o sea, es un concepto diferente. El servicio de justicia, como suelen decirlo muchos procesalistas cuando escriben o comentan las leyes procesales, evidentemente es una función del Estado, que está en cabeza de un poder del Estado, que en todos los países del mundo tiene como misión dirimir los conflictos con fuerza de verdad legal. Ahora, nosotros estamos en derecho administrativo, estamos hablando de otra cosa. Es común escuchar la expresión servicio exterior. En la política, cuando se habla de servicio exterior, ¿de qué estamos hablando? De las funciones que desempeña quién. Los ministros. ¿Cuál ministro? No, los embajadores o no. Embajadores y el cuerpo no. diplomático. Sí. La Cancillería, que encabeza la Cancillería,
y se desarrolla con un cuerpo diplomático. Ahora, ¿ese es el servicio público que estudiamos en Derecho Administrativo? En principio no, esa es una función administrativa del Estado, muy específica, pero que recibe ese nombre. También se Profe, habla... Sí, usted mencionó en la segunda definición que el servicio público era aquel que satisfacía necesidades públicas. Entonces, bajo ese concepto de definición, cualquier actividad privada que de alguna forma satisfaga necesidades públicas va a ser un servicio público. Y no es así. Por ejemplo, si una empresa produce carne, va a ser un servicio público y no. está muy bien lo que dice, y de hecho iba a llegar. Mire, primero estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, para su tranquilidad. Pero, por ejemplo, si alguno de ustedes lee el Tratado de Marienhof, cuando él analiza el servicio público, justamente porque él se para en la noción objetiva de servicio público. Él dice que los servicios son públicos por la necesidad que satisfacen. Y llega a dar como ejemplo, obviamente, con todo respeto lo digo, pero es casi un absurdo, que él dice una panadería, una verdulería, una carnicería es un servicio público porque obviamente son establecimientos que satisfacen la más elemental necesidad de los seres humanos, que es la de alimentarse. Ahora, a nadie se le ocurre pensar de que una panadería, una carnicería o una verdulería sea un servicio público, ¿no? Siempre, bueno, puede haber alguna persona que algún día se le ocurra. Después vamos a ver cómo se utiliza mal la noción de servicio público cuando algún gobernante quiere imponerle alguna regulación a las actividades de los particulares. Pero claramente coincido con usted en que esa idea es jurídicamente inviable. Y justamente... Asimismo, sí. No, que asimismo también el servicio de justicia tampoco es público porque tiene tasas que en algunos casos son demasiado altas y costosas. Sí, ojo, el hecho de que el acceso, digamos, al servicio sea caro no le hace perder, digamos, si así fuera, ¿no? Si uno pudiera decir que el servicio de justicia está dentro de la noción que vamos a estudiar en esta materia como servicio público, el hecho de que sea caro acceder al servicio no le hace perder la esencia conceptual. Podemos discutir después si está bien o está mal, que ya sea lo que hace la justicia o los mismos servicios públicos que nosotros vamos a estudiar en esta materia, podemos discutir si está bien o está mal que la tarifa sea baja o alta. Eso es, digamos, otro perfil de la discusión que lo tenemos que abordar también cuando estudiemos los cuadros tarifarios. Ahora, acá lo que estamos tratando de señalar es la dificultad de encontrar una precisión en el concepto de servicio público. Porque como ustedes lo están diciendo, bueno, si yo me pongo en el plano subjetivo, y bueno, pareciera que todo lo que hace el Estado es servicio público. Y de hecho, los inventores de este concepto, que fueron los franceses, de algún modo estuvieron en esa posición. Pero por ahora, digamos, lo que quería destacar con estas expresiones, fíjense, también se habla de servicios sociales, y los servicios sociales en general es una expresión que incluye categorías como pueden ser los seguros médicos. Acá en la provincia de Buenos Aires todos conocen al IOMA, eso es un seguro social. En los regímenes jubilatorios es otro seguro social. Ahora, son instituciones jurídicas que están construidas con otras ideas. El seguro social en general es obligatorio, está basado en un principio de solidaridad, y si bien obviamente atiende, digamos, a necesidades especiales y esenciales de la población, como son las que se derivan de la vejez, de la enfermedad o de la muerte, pero son construcciones jurídicas diferentes de lo que se entiende por servicio público. Después, ahora vamos a ir profundizando para esclarecer, separar la paja del trigo, y llegar a una noción, en la medida de lo posible, que a ustedes no los confunda con otras cosas, y sepamos que cuando hablamos de servicio público, estamos hablando de algo que se puede identificar. Pero la expresión servicio público, en esencia, es una expresión confusa. Cuando vean el año que viene, o en el segundo semestre, los que quieran cursar Derecho Administrativo 2 van a estudiar la responsabilidad del Estado. Y ahí van a ver que el factor de atribución de la responsabilidad del Estado por actividad ilegítima es lo que se llama falta de servicio. Otra vez aparece
la expresión acá servicio. Bueno, ¿esto está vinculado a la noción de servicio público que vamos a estudiar en esta materia? No. Cuando se habla de falta de servicio como factor atributivo de la responsabilidad del Estado, lo que se quiere decir con esa expresión, que confunde, es que la actividad del Estado ha sido desplegada de manera irregular. O sea, falta el servicio cuando el servicio se lo hace de manera irregular, y eso genera responsabilidad. Entonces, la expresión servicio público es una expresión de por sí confusa, que en muchos lugares del mundo tiende a ser reemplazada. En Europa se suele hablar de servicios económicos de interés general, por ejemplo, con lo cual es un concepto un poquito más largo, pero bastante más preciso. Acá, seguimos muy encariñados con la expresión servicio público, que en la Constitución de 1853 no estaba contemplada, recién se incorporó esta expresión con la reforma del año 94, justamente en el artículo 42 que hace un momento señalamos. Por lo tanto, digamos, es una locución ambigua, y vamos a ver un poquito, acá vamos a hacer un breve repaso por los dos modelos o sistemas que han existido o existen en el mundo. Servicios de interés general. Sí, acá me están preguntando. Servicios de interés general es una forma de llamarlo, algunos agregan servicios económicos de interés general, lo de económicos porque hay prestación y contraprestación. Ya vamos a llegar a eso. Les quería decir que en el mundo, desde el punto de vista científico, ha habido dos modelos que se han identificado, no con sus variantes en distintos países, pero básicamente hay dos modelos, que es necesario, digamos, identificarlos y estudiarlos brevemente, porque en nuestro país, que ustedes saben, suele copiar a veces los sistemas jurídicos del derecho comparado, bueno, en este tema, particularmente en el derecho administrativo, en general, ustedes saben, se lo he dicho muchas veces, se ha tomado el modelo francés. Y en el caso del servicio público, particularmente, enfáticamente. Es más, la expresión servicio público, la paternidad de esa expresión es del derecho francés. Es más, en Francia hubo una escuela que se conoce con el nombre de Escuela del Servicio Público, que el fundador fue Léon Diguit, tuvo varios seguidores, Bonnard, Jess, Gastón Jess es un jurista fallecido ya, francés que estuvo muchas veces en Argentina, y en las bibliotecas suelen encontrarse los libros de Gastón Jess. Esta escuela se hizo célebre en Francia porque, digamos, operó hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y intentó cambiar el eje central, el paradigma del derecho administrativo. No estrictamente logró alcanzar, sí, acá están escribiendo, la equiparación entre administración y servicio, pero déjenme explicarle esto. Lo que esta escuela propiciaba era un cambio fundamental en las bases del derecho administrativo. Hasta ese momento, y obviamente no logró cambiarlo definitivamente porque sigue estando presente, la idea de que la administración pública es un conjunto de órganos que ejercen la autoridad del Estado. Entonces lo que se quiso es cambiar ese concepto, con un propósito loable, que era el de preservar las libertades individuales. Fíjense lo que decía Léon Diguit por esa época. El Estado no es una potencia que manda, una soberanía, es una cooperación de servicios públicos organizados y controlados por los gobernantes. O sea, quiso cambiar la idea, cuando se habla de soberanía, es de poder soberano, ¿no? O sea, quiso cambiar el paradigma del derecho administrativo, es decir, el Estado no existe porque ejerce poder, sino porque básicamente es un conjunto de servicios públicos. El cambio era fundamental. Acá me preguntan si repito, exacto. O sea, la escuela del servicio, la denominada escuela del servicio público, que fue una escuela que básicamente se organizó en la Universidad de Burdeos, ojo, no fue la opinión unánime de todos los franceses, no obstante que todos los franceses toda la doctrina francesa estuvo de acuerdo en que el servicio público era un concepto fundamental del derecho administrativo,
pero no llegó tan lejos a suplantar, digamos, al Estado como una estructura que ejerce poder. Ustedes saben que uno de los elementos esenciales del Estado es el poder, además del territorio y la población. Bueno, entonces lo que esta escuela pretendía era suprimir ese elemento esencial que era la construcción del poder, sobre la base de que el Estado era un conjunto de servicios públicos. La escuela era la Escuela del Servicio Público de la Universidad de Burdeos. Acá me preguntan. Bueno, esto, digamos, tuvo una evolución, ya los seguidores, los discípulos de León Diguit, después reformularon un poquito el concepto y dijo, bueno, no todo el Estado, sino que toda la actividad de la administración es servicio público. En fin, lo cierto es que en Francia el concepto de servicio público se construyó sobre la base de una idea fundamental, que es una actividad de la administración. Aquí viene la clave de bóveda del asunto. O sea, ni hablar los seguidores de esta escuela, que directamente llevaron el punto a un extremo, pero el resto de la doctrina francesa estaba en un consenso bastante claro, por lo menos hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de que lo que se denominaba servicio público era una actividad que pertenecía al Estado, al ámbito de la administración pública. O sea, se lo puso como un segmento de actividad estatal. Por supuesto que siempre esto conlleva una dificultad, porque la primera es, bueno, ¿y qué queda dentro de ese concepto? Porque esto alguien lo tiene que definir. O sea, cuando uno dice, bueno, el servicio público es tal cosa. Pero, que el servicio público era una actividad estatal a cargo de la administración. ¿Eso es lo que es planteado la escuela? Bueno, su pregunta es muy buena porque, ¿qué pasa? Esta construcción jurídica se hacía a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, época de oro del liberalismo clásico. Esto era un momento en donde, en general, todas las actividades de intercambio eran realizadas por particulares. Entonces, ¿cómo se conjugó este problema jurídico? O sea, porque por un lado los franceses decían, el servicio público es una actividad de titularidad del Estado. Pero la prestación en la gestión material del servicio público, en la mayoría de los casos, se realizaba a través de empresas privadas. ¿Y qué es lo que nace entonces con esta construcción jurídica? La idea de la concesión. ¿Cómo se compagina estos dos conceptos? Del siguiente modo. Bueno, la actividad del Estado, la titularidad. ¿Qué significa que sea la titularidad? Significa que no es una actividad libre o disponible para los particulares. O sea, si a un particular se le ocurría transportar personas arriba de un vehículo arrastrado por caballos o por una locomotora a vapor, como a ustedes les guste, tranvía, tren, como a ustedes les guste, y esa actividad era considerada un servicio público, que la actividad sea de titularidad del Estado significaba que no era de libre disponibilidad para los particulares. Dicho en términos así muy sencillos. Profe, ¿esto está relacionado con el Estado abstencionista y el Estado social? Porque si acá las actividades estaban a cargo del Estado... La evolución de estas cosas a veces coincide. Tiene también mucho que ver con ciertas invenciones tecnológicas. O sea, si ustedes repasan cuáles son los principales servicios públicos, o los que habitualmente están jurídicamente construidos bajo este concepto, se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos son servicios que se derivan de invenciones técnicas o científicas producidas a partir de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del ferrocarril, estoy hablando del telégrafo, estoy hablando del teléfono, estoy hablando de la electricidad, estoy hablando del gas como insumo de combustible domiciliario, y obviamente de los servicios de agua potable y tratamiento de efluentes cloacales. Por ahí es un poquito más antiguo. Pero básicamente
son la mayoría de los servicios que fueron indispensables con el desarrollo de la vida urbana y del industrialismo para hacer posible ese tejido social, esa organización de la vida en las grandes ciudades. Entonces, hay digamos, una unión de momentos históricos que tienen que ver con estas invenciones científicas, tiene que ver con la irrupción de lo que usted señaló como el Estado social de derecho, y la construcción jurídica. No necesariamente está todo atado. Esta escuela de Burdeos, por ejemplo, que yo les acabo de mencionar, León Diguit en particular, era, desde el punto de vista político, un militante del socialismo. Entonces, a él, además de la construcción jurídica, de reemplazar esa idea del Estado soberano por un Estado organizador de servicios, también entendía, desde su ideología política, que las actividades de intercambio económico de gran envergadura, como son los servicios públicos, ya esto es político, no jurídico, debían estar, por su ideología política, en cabeza del Estado. Pero la realidad es que cuando él escribía sobre la doctrina del servicio público, si bien en el sistema jurídico francés una alta aceptación de que el servicio público era una actividad del Estado, no necesariamente los servicios públicos fundamentales eran gestionados por el Estado. Lo que acá es muy importante que ustedes entiendan desde el punto de vista jurídico, es que una cosa es la titularidad y otra cosa es la prestación del servicio. Y esto que les digo rige hasta el día de hoy. Si ustedes van, salto un poquito de la historia a la actualidad y a nuestro país. Si ustedes van a la legislación que rige el sector eléctrico, van a ver que la distribución domiciliaria de electricidad es una actividad de titularidad del Estado. Del modo, claro, en que está legislada. Ahora, ¿quién la gestiona esa actividad? Acá en el área metropolitana, Edenor, Edesur, y acá en el área de La Plata, Edelap. Y en el interior de la provincia, otras empresas o cooperativas, se da mucho en la provincia de Buenos Aires, distribuyen electricidad, que son privados. Eden en el interior, hay 2 o 3 grandes de concesionarias provinciales. Bueno, ya vamos a llegar a lo que pasa y ha pasado en nuestro país. Ahora, la idea era, digamos, que ustedes entiendan de dónde viene la noción. O sea, la inventaron los franceses. La noción de servicio público es un invento de los juristas franceses. Que incluso, recuerden ustedes que ellos tienen el sistema de la jurisdicción contencioso administrativa. El concepto de servicio público se ató al derecho procesal también, porque sobre todo en el año 1903, en un celebérrimo fallo que es el caso Terrier, el Consejo de Estado francés toma definitivamente el criterio de que todos los conflictos, Terrier, el caso Terrier, del año 1903, es un pronunciamiento, arrêt se llaman, los pronunciamientos del Consejo de Estado. Ahí el Consejo de Estado francés determinó que todos los conflictos jurídicos que tuvieran una relación directa o indirecta con un servicio público eran de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Recuerden ustedes que en Francia, cuando hablamos de la jurisdicción contenciosa administrativa, significa hablar de una jurisdicción diferente de la del Poder Judicial. ¿Puedo repetir, profe? Sí. El precedente al que me estoy refiriendo es el caso Terrier. Entonces, ¿por qué lo destaco? ¿Por qué habitualmente la doctrina científica lo destaca? Porque se vincula la noción de servicio público con una cuestión de orden procesal. La pregunta era, digamos, ¿dónde se ventilan los conflictos que tienen relación con un servicio público? Y la respuesta fue, a partir de este caso, que ya venía, digamos, madurando, este caso es el que cierra la evolución jurisprudencial, la respuesta es en la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Cuál es el fundamento de esto? Y es muy sencillo. Si yo, del punto la de administración pública, Sí. perdón,
No, No, digo que el propio Estado es el que está brindando o es el titular de ese servicio. Entonces, si el Consejo de Estado francés iba a tener competencia en aquellos casos donde estuviese el Estado y los administrados, es bastante lógico que tenga interés o competencia justamente en el conocimiento de estas causas. Perfecto, Lucía. Lo que iba a decir era justamente eso. O sea, la razón por la cual se vincula la idea procesal, el fundamento de la competencia jurisdiccional del Consejo de Estado y sus órganos inferiores, con el servicio público es ese. O sea, si esta es una actividad de titularidad del Estado, y obviamente es una actividad administrativa del Estado, más allá de quién la preste después, aunque sea un privado, pero si la actividad es de titularidad del Estado, es lógico que este fuero especial, que en Francia era y sigue siendo un ámbito ajeno al Poder Judicial, pero es donde se dirimen los conflictos, lo lógico es que se diga, bueno, esto es de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y la verdad es que el concepto de servicio público pasó a ser el factor atributivo de competencia más importante, porque esta noción, digamos, tuvo una expansión enorme en Francia y prácticamente, como suelen decirlo con un poco de sarcasmo algunos profesores de la época franceses, hasta la ópera de Francia y hasta las competencias deportivas fueron calificadas como servicio público, y finalmente lo que la vieja escuela de Burdeos imaginó o pensó como un criterio para defender la libertad de los ciudadanos terminó siendo básicamente una fuente de opresión, porque ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que muchas veces acá usan los políticos cuando quieren ponerle un corset a alguna actividad privada. La disfrazo o la califico de servicio público y automáticamente vienen los poderes del Estado. Porque, ¿qué es lo que ocurre? La idea o el concepto de servicio público, y esto me faltaba decirlo, significa que esa actividad prestacional se somete a las normas del derecho administrativo. Con lo cual, acá podemos hacer una primera síntesis, en el sentido de que la noción clásica del servicio público, elaborada por los franceses, reposa en tres elementos esenciales, que esto es lo que ustedes tienen que tener claridad. Primero, el elemento subjetivo. Dijimos, el servicio público es una actividad del Estado, de titularidad del Estado. No es algo que pertenezca a la órbita de los particulares. Elemento subjetivo. Elemento objetivo, el más complicado. Es una actividad que satisface necesidades generales o necesidades esenciales de la población. Se pueden dar mil explicaciones. Digo que este es el elemento más complicado porque ¿qué es una necesidad general o esencial de la población? Bueno, queda librado al criterio político de las autoridades de gobierno de un momento determinado. Y esto es variable. Hoy en Argentina, mediante un decreto de necesidad de urgencia, se declaró servicio público Internet y la televisión por cable. El año pasado eso ocurrió, está impugnado en la justicia esto, pero bueno, lo que antes era una actividad seguramente bastante regulada, pasó a ser un servicio público. Uno podrá estar de acuerdo, no podrá estar de acuerdo, eso son opiniones, digamos, de perfil netamente político, pero ¿qué es lo que se busca cuando se declara a una actividad como servicio público? Y la idea es someterla al poder de control y regulación del Estado. ¿Se entiende? Este es digamos, el propósito con que muchas veces se utiliza el concepto de servicio público. Por eso dije al inicio que es un concepto que está lleno de connotaciones políticas, y lo vamos a ir viendo en muchos aspectos. Nosotros lo que siempre vamos a tratar es de entender desde el punto de vista jurídico qué es el servicio público. Entonces, retomo, digamos, la síntesis que estaba haciendo en el origen mismo de la institución, que es en Francia,
y los tres elementos esenciales. Tenemos el elemento subjetivo, que nos dice que es una actividad de titularidad del Estado, el elemento objetivo, que se refiere a la función, a la necesidad que se satisface, y finalmente el tercer elemento es el normativo. Cuando una actividad es calificada como servicio público, automáticamente queda regida por las normas del derecho administrativo, o sea, derecho público. ¿Se entiende? Aquí están los tres elementos clásicos de la noción de servicio público, tal como fue elaborada en Francia. Subjetivo, objetivo y normativo. Esta evolución, digamos, llegó en ese país a su punto máximo cuando en 1946, en Francia, coincide, vamos a decir, la izquierda francesa, que era importante en esa época, con la derecha, que era nada más y nada menos que el presidente de Gaulle, en un artículo, digamos, en un concepto que se va a incluir en el preámbulo de la Constitución de 1946, que decía lo siguiente: todo bien, toda empresa cuya explotación tiene o adquiere las características de un servicio público nacional o de un monopolio de hecho, debe devenir propiedad de la comunidad. Acá se introduce un cambio. Repite, por favor. Con mucho gusto. Esto está en el preámbulo de la Constitución francesa de 1946, que después la Constitución de 1957, que es la que actualmente está vigente en Francia, ratifica. Después veremos qué pasó cuando Francia ingresa a la Unión Europea, ¿no? Pero decía la Constitución de 1946, pleno apogeo del Estado Social de Derecho. Ahí estaban las ideas políticas, eran después de la guerra, hay sectores estratégicos de la economía que tienen que estar en manos del Estado. ¿Qué dijo la Constitución de Francia de 1946? Todo bien, toda empresa cuya explotación tiene o adquiere las características de un servicio público nacional o de un monopolio de hecho, debe devenir propiedad de la comunidad. Esto es exactamente lo mismo, desde el punto de vista jurídico, de lo que veníamos diciendo sobre la noción tradicional del servicio público, ¿o se agregó algo más? ¿La idea de monopolio puede ser? Sí, pero dejémoslo de lado. No, agregaron a la comunidad, que es propiedad de la comunidad. Exacto. O sea, ya no... Aquí viene Ya no pertenece al Estado, lo explota el Estado, pero es propiedad de la comunidad, cambia. O sea, se suma a la titularidad, que es el concepto jurídico, el de la propiedad de la empresa que gestiona el servicio. Esto significó que lo que estaba en manos de particulares, de servicios públicos nacionales, dice, tuvieran que pasar las empresas pasaron a la órbita del Estado. En toda Europa, en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un proceso de lo que se llama muchas veces nacionalización de empresas de servicios públicos. Esta es otra cosa, o sea, vuelvo a insistir, ustedes siempre tienen que distinguir entre lo que es la titularidad de la actividad, titularidad es un concepto netamente jurídico, de lo que es la propiedad del organismo, empresa o lo que sea, que gestiona el servicio. Acá se juntó todo en cabeza del Estado. Esto fue una ola que se expandió por casi todos los países de Europa Occidental, que vino, digamos, no a reforzar, sino a integrar el concepto de servicio público. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, que la titularidad sigue siendo del Estado, pero ahora a su vez tiene la propiedad de la actividad. Bueno, fue, digamos, en todo este marco jurídico en donde la noción tuvo su máxima expansión. La concesión, digamos, que fue el modelo que se utilizó
desde fines del siglo XIX y hasta esta época, vamos a decir hasta mediados del siglo XX, perdió, digamos, cierta trascendencia porque los servicios públicos más importantes, sobre todo en el mundo europeo, estaban en manos de empresas estatales. Y bueno, esto se desarrolló, yo diría, de ese modo durante casi 4 décadas, con mayores o menores detalles, por supuesto con mayor o menor intensidad en los diferentes países europeos, pero este fue el esquema que básicamente se siguió en la mayoría de los países de Europa occidental. Frente a este modelo, hay otro, bien diferente, que, insisto, no es que los quiera apabullar con el análisis del derecho comparado, sino que es simplemente dar algunas nociones de lo que estamos hablando, porque son las cosas que se aplicaron, después lo vamos a ver ya la clase que viene, en la República Argentina. El otro modelo que existió en el mundo es básicamente el norteamericano. En Estados Unidos, obviamente como en todos los países del mundo, existen las mismas necesidades de esto que habitualmente llamamos servicios públicos, o si ustedes quieren, hay unas mismas necesidades esenciales de la población, de agua, electricidad, gas, comunicaciones, transporte. Las necesidades son las mismas en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay o Brasil. No hay diferencia. El tema es cómo jurídicamente fueron tratadas en cada uno de esos países. En los Estados Unidos, la noción de servicio público no existió ni existe. O sea, es una invención propia de los franceses que siguieron varios países europeos en su momento y varios países latinoamericanos. En Estados Unidos, piensen ustedes, nunca existió la idea de 2 derechos. O sea, recién tenemos que adentrarnos en el siglo XX para que se admita, esto se acuerdan en las primeras clases, la idea de un derecho administrativo. Siempre hubo una única jurisdicción, a diferencia de lo que ocurre en Francia. O sea, había en Estados Unidos originariamente un único derecho y una única jurisdicción. Con lo cual, la noción de servicio público, a diferencia de lo que ocurría en Francia, que era la base sobre la que se construyó el derecho administrativo durante una época muy larga de la historia francesa, y el pivot bajo el cual se determinaba la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, en Estados Unidos era una cosa que no tenía, digamos, ninguna relevancia jurídica. A su vez, sí. Una pregunta, ¿eso tiene que ver, digamos, con la concepción que se tiene del capitalismo que se tenía en ambos lugares del mundo? En Europa una forma más intervencionista, Estados Unidos una forma mucho más desregulada. Exactamente. El tercer elemento, lo que iba a señalar a continuación, es que en los Estados Unidos la iniciativa privada y el libre mercado, dentro de las ideas políticas de los norteamericanos, siempre ha tenido un vigor mucho más elevado, o sea, un convencimiento de que las necesidades económicas de la población tienen que ser básicamente satisfechas por el libre mercado. Ahora, insisto, como hay determinadas necesidades que a veces por diferentes razones no son satisfechas por nadie en el mercado, porque a lo mejor no son rentables, porque no es lo mismo, digamos, llevar una línea telefónica a una ciudad como Nueva York a un pueblito perdido en el medio del campo. O sea, es más costosa la inversión y el rédito es menor. Entonces, el problema del mercado es que obviamente funciona a fuerza de rentabilidad. Donde no hay rentabilidad no hay oferta. Y cuando hay necesidades esenciales, bueno, hay que de algún modo encontrarle una satisfacción. Entonces, el modelo norteamericano, obviamente, se construyó sobre esa distinta filosofía de política económica y en un sistema jurídico que era diferente al modelo francés y continental europeo. Entonces, ¿cuál es la noción? La noción equivalente, que no es estrictamente lo mismo que el servicio público, que existe en los Estados Unidos, se llama public utility.
que no es más ni menos que actividades de interés público o de utilidad pública. La noción análoga al servicio público, que insisto, no es lo mismo, es la de public utility. Este concepto, estudiado, digamos, ya por la doctrina norteamericana y por la jurisprudencia de sus más importantes tribunales, básicamente se concibe después de una declaración que hace el legislador. O sea, esto no es que alguien lo dice sin ninguna autoridad, sino que es el propio legislador el que tiene que declarar o establecer que una actividad es de utilidad pública. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa básicamente, y aquí es donde está la clave de bóveda del asunto, un poder de regulación más intenso que el que se observa en otro tipo de actividades. A ver, pasemos un segundito a nuestro artículo 14 de la Constitución Nacional para que se entienda más fácilmente. El artículo 14 de la Constitución Nacional establece una serie de derechos, ¿no? Usar de la propiedad, libertad de industria, libertad de comercio, libertad de trabajo. ¿Cómo se hace, cómo se ejercen esos derechos? Bueno, conforme a las leyes que lo reglamentan. ¿Cómo tiene que ser esa reglamentación? Artículo 28, razonable. Ahora, cuando se trata de una actividad pública en Estados Unidos, este concepto de public utility significa que el poder de regulación es más intenso que el que se aplica sobre el resto de las actividades de intercambio económico. Es más profundo, el poder de regulación es más profundo. Tal vez en otro tipo de actividades que no se califiquen como public utility serían inadmisibles desde el punto de vista jurídico las regulaciones que hace el Estado cuando sí se trata de una public utility. Por eso se necesita que previamente el legislador declare a la actividad como tal, ese sería el título habilitante. Así como en Francia el título habilitante es la titularidad del Estado, en el modelo norteamericano es la utilidad pública y el poder de regulación más intenso. ¿Se entiende la idea? La actividad sigue siendo de los particulares. No hay titularidad del Estado en el modelo norteamericano. Solamente hay una regulación más profunda. Nada más. ¿Cómo vino? A ver, le voy a traer, así se entiende un poquito mejor. Hay un fallo de mediados del siglo XIX de la Suprema Corte de los Estados Unidos que es súper conocido y que a lo mejor alguna vez ustedes tuvieron noticia, porque muchas veces la Corte Suprema de la Nación, en muchos precedentes, algunos muy conocidos, ¿recuerdan el caso Ercolano contra Lanteri de Renshaw? ¿Lo escucharon nombrar ese caso? ¿El de la expropiación? No, el de los contratos de alquileres. No. Sí, pero no me acuerdo. O sea, me acuerdo el nombre, pero en el claramente año no. 1920 se dictó una ley que congeló el precio de los alquileres. Y la Corte de la Nación, hay otros precedentes, ¿no? Le traje ese porque dije, ese seguro que alguna vez... Ercolano y Colmán, discúlpeme. ¿Cómo? ¿Ercolano y contra quién? Ercolano contra Lanteri de Renshaw. En 1920 se sancionó una ley que congeló por 2 años el precio de los alquileres. En la época que la Argentina se llenaba de inmigrantes, había una demanda enorme de vivienda y bueno, había algunos abusos por parte de los propietarios y se dispuso ese congelamiento por 2 años. Obviamente el propietario demandó, el tema llegó a la Corte de la Nación, la Corte de la Nación dictó una sentencia que, entre otras cosas, hizo remisión a un celebérrimo fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos de mediados del siglo XIX, que es el caso Moon versus Illinois. M-U-N versus Illinois. Illinois es un estado norteamericano, cuya capital es la ciudad de Chicago. Es un estado netamente agropecuario, lleno de establecimientos de elevadores de granos. Y el estado de Illinois lo que hizo en su momento, que dio lugar a este caso, es dictar una ley por la cual fijó
el precio por el uso de los elevadores de granos. Obviamente, acá me río por las cosas que escriben ustedes. Volvamos a lo jurídico. Chicago es la ciudad más poblada, sí, bueno, está bien la corrección. Les decía entonces que el Estado de Illinois dictó una ley que fijó el precio por el uso de los elevadores de granos. Esto es muy importante porque los elevadores de granos, las empresas digamos, propietarias de los elevadores de granos, suelen comprar, digamos, a los productores agropecuarios la producción, la alojan en los elevadores a la espera de que venga el ferrocarril y los transporte a la zona de consumo o puertos, según corresponda. Los propietarios obviamente promovieron una acción de inconstitucionalidad contra esa ley que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y ahí la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo lo siguiente, en orden al derecho de propiedad, que a veces la propiedad privada puede ser utilizada exclusivamente en interés propio, exclusivo del titular, y en ese caso el Estado se tiene que abstener de hacer cualquier regulación. Pero cuando la propiedad privada es utilizada en función de servicios que se brindan a terceras personas, era el caso de los elevadores de grano, ese uso admite una regulación por parte del Estado más intensa. Y convalidó, digamos, la ley sancionada por el Estado de Illinois que regulaba de algún modo el precio por el uso de los elevadores de grano. Este fallo, digamos, que netamente digamos, acepta este poder especial de regulación en determinadas actividades, de algún modo fue la base jurisprudencial que después permitió elaborar este concepto de public utility, porque es un fallo de mediados del siglo XX, justo cuando aparecen en escena los ferrocarriles en los Estados Unidos, y otras irrupciones de regulación económica que son concomitantes, como en todos los países del mundo, con determinados factores que hacen al desarrollo de la vida urbana, a invenciones tecnológicas y demás. ¿Cómo se complementó, cómo se completó, mejor dicho, este modelo de las public utility en el sistema norteamericano? Con dos conceptos. Uno, el de las leyes marco, que acá se utiliza en Argentina de manera indiscriminada, y el otro con la agencia independiente. Me paso a explicar. Ley marco, ¿qué significa? Significa que es una ley emitida por el Congreso de los Estados Unidos o las legislaturas estaduales, en donde se fijan los parámetros básicos de la regulación de una actividad determinada. O sea, la idea de ley marco significa que no es una ley que avanza hasta el último detalle, sino que regula los aspectos centrales. Por la complejidad de la materia que se trata, por la dinámica de la materia de que se trata, y lo demás lo delega, recordarán ustedes reglamentos delegados, cuando yo le dije que en la Constitución de Estados Unidos no hay un artículo equivalente al 99 inciso segundo, y donde hubo que construir todo este concepto, lo demás lo delega la regulación del detalle a la autoridad administrativa, que no va a ser estrictamente el Poder Ejecutivo, sino las llamadas agencias independientes. La primera y más célebre de todas fue la Comisión de Comercio Interestadual, fue la primera que se creó. ¿Y cuál es el concepto de agencia independiente? Es el de organismo que, si bien está enquistado en el ámbito del Poder Ejecutivo norteamericano, funciona sin el sometimiento jerárquico del presidente de los Estados Unidos. Tanto es así que la mayoría de las agencias independientes, sus titulares, hoy por hoy a lo mejor la más célebre de todas en tiempos modernos es la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente a nuestro Banco Central, sus titulares son propuestos por el Poder Ejecutivo, pero se designan con acuerdo del Senado. Y tienen estabilidad en sus cargos. A veces cambian los presidentes y sin embargo los titulares de estas agencias independientes permanecen
en el ejercicio de sus funciones, aun cuando pertenezcan a partidos políticos diferentes, cosa que para nosotros es muy extraño, pero bueno, en Estados Unidos las cosas funcionan de ese modo. ¿Qué hace la agencia independiente? Que en su momento también fueron cuestionadas desde el punto de vista constitucional, ejercer de algún modo las tres funciones del Estado. ¿Por qué? Porque crean normas, las que se derivan de la delegación de la ley marco, que recién les explicaba, controlan, inspeccionan, habilitan a las actividades declaradas de interés público, las public utility, y fíjense que otra cosa más hacen. Dirimen los conflictos en primera instancia, en algo que en Estados Unidos se llama jurisdicción administrativa primaria. Porque se entiende que la primera interpretación de un conflicto jurídico de este tipo de actividades la debe realizar justamente esta agencia. Que para nosotros, les pongo un dato de actualidad para que no piense que estamos hablando de cosas extravagantes, son los denominados entes reguladores de los servicios públicos. Entonces, sintetizando, el otro modelo que confronta con el francés es el de las public utility. Básicamente es un concepto jurídico en el cual, insisto, el título de la intervención del Estado no es la titularidad como en Francia, es el poder de regulación, a través de una ley que fija los parámetros básicos de cómo se va a desarrollar esa actividad, lo que incluye regulación de tarifas, control de carácter obligatorio de la prestación del servicio, etcétera, etcétera, pero la actividad sigue siendo de los particulares. Y la ley marco va acompañada de un ente administrativo en el cual se concentran una serie de funciones que básicamente están inspirados en la idea de que no juegue la política agonal o con competencia electoral, sino que sea una administración neutral. O sea, que aplique con neutralidad los criterios que el legislador fijó de antemano en una ley marco. ¿Se entiende la idea? Bueno, dado que ya estamos casi sobre la hora, yo lo que quería es exponer estos dos modelos. La clase que viene, lo que vamos a ver es qué pasó en la Argentina, donde se aplicaron o se aplican los dos modelos. Esta es la idea, fue que ustedes vieran de dónde vienen estas cosas y cómo finalmente se incorporaron al derecho patrio. Vayan mirando un poquito la Constitución, artículo 42, fundamentalmente. Si quieren ir mirando alguna ley vigente en la actualidad, pueden ir mirando la de electricidad, 24065, así se va entendiendo un poquito mejor y más rápido las explicaciones que vamos a ir dando en la clase que viene. Bueno, es un tema medio complejo, espero haber sido medianamente claro, y bueno, tomen nota para hacer preguntas. Una consulta, sí, adelante. Tema asistencia, que para mí la consulta yo no tomo, en estas circunstancias, yo por lo menos no tomo. Otra pregunta, más académica, no sé, siempre piensen en los parciales y en la falta. Bueno, si no hay otras preguntas, nos estaremos viendo el próximo lunes y bueno, que pasen una buena semana.